Hoy, más que enfocarme en ese día, en ese evento del Domingo de Ramos, me voy a enfocar en la promesa que Dios le hizo a la humanidad desde el primer momento en que la humanidad falló. Enviar un redentor, alguien que iba a venir y poner otra vez al ser humano en conexión con Dios. Y todos sabemos que esa persona pues fue mismo Dios encarnado, que llegó aquí a este mundo, nació, y su nombre ha sido un nombre, sobre todo nombre, reconocido por muchas personas. Su nombre, Jesús. Vamos a empezar este sermón. Hay muchos versos escritos por diferentes personas que fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes regiones, y que todas estas se enfocan en un solo mensaje: la redención del hombre, la redención de la humanidad. Ese es el mensaje principal de la Biblia. Ese es el mensaje resumido, si se puede decir así, de lo que habla la Biblia. Desgraciadamente, con el tiempo ha habido personas con malas intenciones que han alterado la Biblia o la han manipulado para usos egoístas, pero el mensaje es solamente uno, y ese es el mensaje de amor más grande que usted podrá encontrar en todos los siglos que han pasado. Una persona amando a su creación, y no solamente amándola, sino que luchando para que esta creación vuelva otra vez al lugar en donde Él lo puso. Todos sabemos que Dios creó a la humanidad. Dios creó a Adán y a Eva, los primeros seres humanos, y los puso en este jardín hermoso, el jardín de Edén, y les dio potestad, les dio autoridad sobre todos los otros seres, les dio un mandato que era multiplicarse, poblar la tierra, a Adán y a Eva, pero también les dijo que no comieran de cierto árbol, del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Dios les dijo: de este árbol no comer, coman de todos los árboles que hay en el huerto, menos de este. En fin, los que han leído los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, ustedes pueden encontrar cómo llegó la serpiente, tiene esta conversación con Eva, la primera mujer, y muchos me van a decir, tratando de utilizar la lógica humana, ¿cómo es posible que hubo esta conversación entre la serpiente y Eva, siendo un ser humano? La respuesta es fácil. Aquellos eran tiempos muy diferentes a los que hoy en día miramos. La tierra, el huerto del Edén, era algo extremadamente diferente a lo que hoy en día nosotros conocemos en esta tierra. Si la Biblia dice que la mujer tuvo esta conversación con este animal, con la serpiente, es porque así fue. Todo esto uno lo tiene que tomar con la fe de Dios, entenderlo con esta fe de Dios. La serpiente tiene esta conversación con Eva, la engaña, si se puede decir así, o entre palabras la sedujo para que Eva agarrara del fruto prohibido, come del fruto prohibido, y ya después va con su pareja, con Adán, y le ofrece del fruto prohibido. Adán come del fruto prohibido también, y dice que una de las primeras consecuencias de haber comido el fruto prohibido, o más que nada haber desobedecido a Dios, fue que sus ojos se abrieron y descubrieron su desnudez. Descubrieron que estaban completamente desnudos, agarraron hojas de higuera,
las cosieron, se hicieron para cubrir su desnudez, y fue cuando Dios les dice: ¿quién les enseñó que ustedes estaban desnudos? ¿Quién les abrió los ojos? Eva le dice: la serpiente vino y me dijo esto. Viene Adán y le dice a Dios: la mujer que tú me diste vino y me dio del fruto. Entonces Dios empieza a darle a cada uno de los tres, a la serpiente, a la mujer y a Adán, una cierta sanción por la desobediencia, pero en sí esa sanción fue en general para toda la humanidad. Y estoy hablando de la separación de Dios con el ser humano. Dios detesta el pecado. No hay combinación entre Dios y el pecado. Entonces, estas dos personas habían desobedecido. Dios tuvo que haberlas sacado del Edén, que había creado este huerto, que había creado específicamente para ellos. Yo creo que a Dios le dolió, extremadamente le dolió, pero tenía que cumplir su palabra, tenía que cumplir con lo que Él les había prometido, que iba a venir consecuencias. Pero una de las cosas que Dios le da, esta palabra, esta promesa, mientras le está diciendo a la serpiente qué es lo que iba a pasar, dentro de eso le dice Dios a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Cuando hablamos de simiente, estamos hablando tu descendencia, la descendencia de la serpiente con la descendencia de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, recordemos que esa serpiente estaba representando a el engañador, al mentiroso, a Satanás, ¿ok? So Dios le está diciendo ahí: tú, Satanás, vas a todo el tiempo que exista la humanidad tratar de destruir a la humanidad, porque ya lo hiciste, te saliste con la tuya. Viniste y engañaste a mi creación, y desgraciadamente ellos cayeron en tu mentira, pero vendrá alguien de la simiente de la mujer que te aplastará la cabeza y te quitará todo reino y poder que tengas sobre la humanidad. Eso es lo que Dios estaba diciendo en presencia de Adán, de Eva y la serpiente. Tú, Satanás, viniste y trajiste la destrucción, trajiste el engaño, viniste y pusiste esa barrera entre yo, Dios, y la humanidad. Pero va a venir uno que va a restaurar todo eso. Desde ese momento Dios estaba haciendo la promesa de que iba a llegar alguien, el redentor de la humanidad, no solamente de una persona, no solamente de Adán y Eva, sino que iba a venir el redentor que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, al engañador, quitándole la autoridad que él tiene sobre la humanidad y restaurando esa amistad, esa relación que desde un principio había entre la humanidad y Dios. Desde ese entonces, desde el primer momento en que el ser humano pecó, Dios estaba ya dando su promesa de este Redentor. El tiempo fue pasando y la humanidad pues se fue multiplicando, y encontramos a un hombre que Dios le llama de la nada. Su nombre primero era Abram, A-B-R-A-M, Abram. Dios le llama de la nada y le dice: Abram, agarra todas tus posesiones y empieza a caminar hacia tal dirección a donde yo te mostraré,
porque al lugar a donde yo te voy a llevar, de ahí yo voy a hacer una gran nación de ti. Una nación santa, una nación elegida, una nación que va a ser mía. Y que todo aquel que quiera tener esa relación directa conmigo va a tener que venir a través de tus descendientes. Y hoy en día, pues, conocemos que esa descendencia, esa promesa, pues es el pueblo de Israel. Todos los que vienen de la descendencia del pueblo de Israel son el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo que Dios eligió. Y todos ellos salieron de este hombre. Conforme pasó el tiempo, Dios le cambia el nombre Abraham a Abraham, ya incluyendo la H, Abraham, que significa padre de naciones. Y es exactamente, o de multitudes, porque exactamente fue lo que hizo Dios. Pero Dios le da una promesa a Abraham y dice ahí en Génesis 18:18, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ya estaba dándole Dios la misma promesa que le había dado a Adán y a Eva, se la estaba pasando a uno de sus descendientes, que era Abraham. Le estaba diciendo, voy a crear esta nación, tus descendientes. Y si ustedes siguen leyendo, dice que de Abraham iban a salir reyes, iban a salir sacerdotes, iban a salir personas que iban a entregar su vida al servicio de Dios y que Dios iba a ser el único. En la antigüedad, desde los tiempos de Abraham, el politeísmo era muy común. ¿Qué es el politeísmo? La adoración de varios dioses. Varias naciones, o cada nación, no solamente adoraban un solo Dios, tenían varias deidades, varios grupos de dioses. El dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios del inframundo, el dios de la muerte, el dios de la vida, el dios de la guerra. Creían en diferentes dioses. Pero Israel iba a ser la primera y única nación que Dios levantaría monoteísta. O sea, que solamente creerían en un solo Dios, el único y verdadero Dios. Y así pasó. Creció esta nación, los descendientes de Abraham, fueron llevados a Egipto, de ahí Dios los liberó, estuvieron 400 años allá de esclavos, y cuando Dios los saca, les entrega lo que se llama la tierra prometida, ¿ok? Y en esa tierra los descendientes de Abraham empezaron a multiplicarse. Y de la tierra de los descendientes de Abraham en Israel salieron 12 tribus o 12 pueblos. ¿Ok? Ahí podemos encontrar otra promesa. Que este Redentor sería descendiente de la tribu de Judá. Judá pues tuvo su propia tierra, sus propios hijos, sus propias gobernadores, pero su padre Jacob, que viene siendo nieto de Abraham, antes de morir le da una promesa a Judá, claro, inspirado por Dios. Dios, hablando a través de Jacob, le dice a Judá: tú, Judá, serás alabado por todos tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 8 y 10.
Jacob, ya cuando se estaba a punto de morirse, le empieza a decir promesas o profecías a cada uno de sus hijos, pero cuando llega con Judá, le dice eso, que en él se iba a mantener el cetro de mando hasta que llegara el que iba a ser el rey de todas las naciones. Lo que quiero que entiendan ahorita es cómo, conforme fue pasando el tiempo, la promesa de Dios que le había hecho a Adán y a Eva de la venida de este Redentor se fue pasando generaciones por generaciones hasta que se cumplió. Pasamos a otra promesa que Dios le hace a uno de los descendientes de Judá. Y estoy hablando del rey David. El rey David fue segundo rey de la nación de Israel. Israel ya era una nación, ya habían tenido varias guerras con otras naciones, ya habían conquistado varios territorios, ya se había estructurado y fortalecido como nación. Del pueblo de Judá o de los descendientes de Judá, Dios levanta a este pastorcito, que era un pastor de ovejas llamado David. Y una vez que lo pone en el trono, una vez que David llega a ser rey de todas las tribus de Israel, se le viene este deseo en su corazón a David y dice: yo quiero levantarle un templo a mi Dios, quiero hacerle una casa bonita en donde todas las naciones puedan entrar a este templo y puedan adorar al Dios poderoso. Y todo iba bien, pero viene Dios y le habla al profeta Natán y le empieza a decir: ¿sabes qué? Era un mensaje para el rey David. Dile a David que yo nunca he vivido en casa. Yo siempre he estado en tabernáculos, en tiendas. Mi presencia ha ido de un lugar a otro. Yo nunca he estado fijo en un solo lugar. Y le agradezco la intención que el rey David quiere hacer. Pero ahora ve y dile que yo voy a hacer una casa para él. Yo le voy a construir casa, pero no solamente una casa como él me la quiere hacer. Yo le voy a hacer una casa eterna. Y es cuando viene esta promesa, Dios hablándole al profeta Natán, y viene el profeta Natán y le dice al rey David: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Eso lo encontramos en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, verso 16. Ahí ya Dios le está diciendo no solamente que vendría un descendiente que restauraría a la humanidad, sino que su reino iba a ser eterno, iba a ser para siempre. O sea, que este reino que Dios iba a levantar, iba a restaurar todas las naciones, y todas las naciones vendrían ante este rey a adorarlo para servirle a Dios, para tener esa relación con Dios. Cuando yo veo toda esta línea, fueron pasando años, no estamos hablando de un año ni de dos, fueron pasando siglos. Y esta promesa que Dios le hace a la humanidad, a Adán y Eva, sigue viva a través de los años. No se distorsiona, no se pierde, no cambia, sino que la promesa de Dios siguió y llega hasta los oídos del rey David y le dice: yo te voy a hacer casa, yo voy a levantar un reino eterno. No le estaba diciendo al rey David que él va a ser eterno, le está diciendo que su descendencia seguiría este reino.
en donde Dios restauraría a la humanidad. De ahí podemos mirar al profeta Isaías y como les puedo decir, en la Biblia van a encontrar más. Yo solamente escogí unos cuantos, pero en la Biblia van a encontrar más hombres que confirmaron estas promesas de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 1, 2 y 10. Lo voy a leer aquí. Del tronco de Isaí brotará un retoño. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre del rey David. Ahí Dios está mencionando al papá del rey David y por eso dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y en el verso 10 dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí. Vuelve otra vez el profeta Isaías a mencionar a Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Y vuelve otra vez Dios a confirmar su promesa, que las naciones vendrían a este rey. Que las naciones, no está hablando solamente del pueblo de Israel, está diciendo las naciones, toda la humanidad vendría a este rey para encontrar restauración. Aquí los profetas, este profeta, están hablando siglos antes de la llegada de Jesús. Ni siquiera sabían cómo sería el nombre. Ya después, mismo el profeta Isaías habla sobre cómo nacería este rey, cómo nacería este vástago, este retoño. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué si el profeta Isaías está diciendo que se llamaría Emmanuel, por qué ya después le ponen Jesús? Pero es que el profeta no se enfocaba tanto en el nombre propio que recibiría este personaje, sino el significado. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Lo que el profeta estaba diciendo es, Dios mismo va a venir y Él va a gobernar, no de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Él mismo va a estar entre nosotros y Él mismo va a gobernar la tierra. Es lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Y imagínense que no solamente está diciendo que Dios iba a venir, sino que está dando una señal, nacer de una virgen. Nacimiento de este Redentor iba a ser y ha sido el nacimiento más fenomenal, más especial. No tiene comparación. Nadie ha nacido de una virgen. Porque Dios quería demostrar que este Redentor iba a ser Él, su propio Hijo, naciendo aquí entre nosotros. Ya después nos dice también dónde iba a nacer. Y el profeta Miqueas, años más adelante de Isaías, dice, pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Está diciendo ahí dónde nacería. Imagínense cómo no creer en este Dios. Y estos son solamente unos cuantos segmentos bíblicos que mencionan sobre la promesa de la llegada de este Redentor.
¿Cómo no creer en este Dios? Fueron diferentes hombres, fueron diferentes escenarios en diferentes épocas en donde esta promesa siguió viva hasta la llegada de Jesús. Porque llegó Jesús, nació Jesús y cumplió no solamente estas promesas que estoy mencionando aquí, sino todas las que están escritas en la Biblia. Creemos en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios que sus promesas son reales y se cumplen. Nace nuestro Redentor en Belén, descendiente de Judá, descendiente de Abraham, descendiente de Eva. Yo me imagino que cuando el diablo, Satanás, miró todo esto, cómo se fue dando, habrá dicho, oh, wow, Dios no estaba jugando, Dios va en serio, Dios sí está cumpliendo su promesa. A Dios le urgía que la humanidad fuera restaurada, porque Dios ya quería tener esa amistad otra vez, así como la tuvo con Adán y Eva. En el huerto dice que hablaban, charlaban el uno con el otro. Y muchos hoy en día preguntan, ¿por qué Dios no habla? ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios. Es verdad, muchos no lo ven, no lo escuchan. ¿Saben por qué? Porque hay una barrera tan grande y tan enorme que se llama pecado. ¿Y sabes quién es el único que puede tumbar esa barrera? Varios van a decir, ¿Jesús? Sí, Él ya la tumbó. Él ya la tumbó. Pero el que tiene que dar el primer paso eres tú. Eres tú. Esa barrera ya Cristo Jesús la tumbó. Y en la próxima semana voy a estar hablando sobre cómo tumbó esa barrera llamada pecado. Pero muchos todavía están lejos de Dios porque el pecado sigue siendo su representante. Porque muchos todavía quieren seguir engañados por el pecado, viviendo en el pecado, disfrutando el pecado. Y eso es lo único que nos divide entre Dios y la humanidad. Y yo te invito, cualquiera que sea tu situación, no hay nada que Dios no pueda solucionar. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Pero Dios no lo va a hacer a la fuerza. Dios no te va a obligar. Tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tú y yo somos los únicos que decidimos si nos acercamos a Dios o si permanecemos lejos de Él. Dios ya hizo su parte. Él le hizo la promesa a Adán y Eva y la cumplió. Al llegar Jesús, al nacer de una virgen, al nacer en Jerusalén, al morir en esa cruz y al resucitar, Él cumplió su promesa. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es tomar esa promesa, creer en esa promesa y hacerla real. Donde quiera que tú estés, yo te invito, acércate a Él, acércate a Jesús, ven a Dios, pídele perdón de todos tus pecados. No hay pecado, por más grande que sea, que Él no pueda perdonar. Déjame orar por ti en este momento. Y si tú quieres acompañarme, solamente cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por cumplir tu promesa. Tú no eres hombre para mentir. Tú has cumplido cada una de las promesas que le hiciste a la humanidad. Y lo hiciste porque nos amas, porque has querido que el ser humano no se condene, sino que se acerque a ti y restaure esa amistad que desde un principio existió. Te doy gracias, porque siendo como yo soy, siendo como yo he sido, tú no te has rendido en mí,
sino que has apartado un lugar para que yo pueda ser adoptado por ti y para que tú me puedas llamar hijo. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras ofensas y ayúdanos a acercarnos a ti. Todo esto te lo pido en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén.